Hola, ¿qué tal? Soy Quique Bustos. Hoy os vengo a hablar de una de las últimas características que han incluido en Planet. Se trata del buscador de alineación y es una función que se agregó en la versión 10.3.0. Si todavía no la ves, pues puedes actualizar desde el Google Play o desde la Apple Store. Actualizas la versión y ya podrás tener acceso a ella. Para acceder a esta función, pues es desde las opciones de efemérides, ya sabes, deslizando hacia abajo, vemos todos los bloques que tenemos de las diferentes herramientas, pues sería el último de aquí, es el explorador de localizaciones y la que nos interesa es esta, la búsqueda de alineación. Para mí es la más importante y la más potente, ya lo verás. Simplificándolo mucho, esta característica te proporciona una forma fácil de planificar el sitio perfecto para alinear el sol o la luna con el sujeto que quieras fotografiar, con un edificio, con la iglesia, con un pico de la montaña, con lo que sea. Como podemos ver en esta foto, en la que la iglesia está perfectamente alineada con la luna. Entonces, ¿qué es la búsqueda de alineación? Déjame que te explique un poco, porque si estás familiarizado con Planet, sabes que hay una característica que se llama el buscador de sol y de luna, donde sabiendo la ubicación de disparo, puedes saber cuándo se dará la alineación pues, de tu torre o de tu iglesia, el marcador que sea, con el sol o la luna en una determinada área del cielo. Puedes obtener un montón de resultados. Y las fechas van desde hoy mismo, pero la mayoría de las veces pues van para semanas, meses o incluso años. Muchas veces me preguntáis si se puede hacer esta búsqueda, pero a la inversa. O sea, yo sé la fecha, por ejemplo, va a ser esta tarde, quiero hacer esta tarde la luna con este edificio de mi localidad. Pues, ¿dónde me tengo que poner? ¿Cuáles son las mejores ubicaciones para realizar esa foto? Ahí entra en juego esta herramienta que el desarrollador de Planet ha implementado, como te decía, que automáticamente te hace una búsqueda de las mejores ubicaciones teniendo en cuenta el terreno. Sin embargo, no considera los edificios ni los árboles u otro objeto que pueda bloquear. Simplemente eso, el relieve. Por lo que, como siempre os digo, tienes que hacer un trabajo de campo y investigar en esos lugares, pues eso, si hay árboles, si hay unas torres de telecomunicación, unas torres de alta tensión con cables cruzando. O sea, tienes que ver si puedes acceder a esas ubicaciones y que sea de forma segura y legal, sobre todo. Como ahora veremos al hacer la búsqueda, nos va a dar unas posibles ubicaciones que dependiendo de su nivel de dificultad, pues no sé, puede ser desde que esté al lado de un camino bastante transitado, un paseo, lo que sea, o en un sitio bastante de difícil acceso. Entonces, pues puedes tener una foto única o una foto más de esas torres de tu pueblo. Vamos a ver una demostración para que sepas de qué te estoy hablando y ver toda la interfaz de esta herramienta. Bien, déjame que te demuestre rápidamente cómo funciona esta nueva herramienta, la búsqueda de alineación. Tendríamos que acceder a las opciones de efemérides, ya sabes, deslizando hacia abajo el panel o pulsando en estos cuatro cuadraditos. Aquí vemos nuestras efemérides y en el último bloque, es lo que os comentaba, está el explorador de localizaciones y aquí abajo, a ver, ahí, la búsqueda de alineación. Si pulsamos sobre ella, aquí se nos abre un nuevo panel que no habíamos visto hasta ahora y en la parte inferior nos dice que esta función es de suscripción. Para suscribirnos simplemente venimos aquí, tenemos que entrar en un usuario, si no tuvieras usuario es simplemente pinchando, aquí ya puedo iniciar sesión, si no pues veis aquí un nuevo usuario, haz clic para registrarte, te registras de forma gratuita y ya tendrías tu cuenta. Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta, la cuenta aquí, iniciamos sesión y listo. Ya veis que tengo activada la función Pro, la función de los modelos 3D y la función del explorador de ubicaciones. Bien, pues vamos a volver al mapa y aquí vamos a empezar os voy a contar un poquito qué es cada valor. Pero antes vamos a definir nuestro sujeto, lo que vamos a fotografiar. Y si le damos aquí arriba en la lupa, podemos escribir CTBA
Le damos abajo a la lupa a buscar. Como veis, el primer resultado es 4 torres. Aquí las tendríamos. Vamos a hacer zoom. Y la torre cristal es esta de aquí. Entonces la seleccionamos y la definimos como nuestro pin de escena. Bien, ya que tenemos nuestro pin de escena, automáticamente, como veis, pues si pulsamos aquí, nos da la altura del sujeto. Hay veces que te lo deja en 0, pero otras veces te coge la altura. Si no quisiéramos esta altura y quisiéramos otra, pues simplemente poniéndolo aquí a mano y ya está. Vale, le damos a fijar y listo, ya tenemos nuestro sujeto definido. Ahora esta parte es la que querríamos fotografiar, pues el amanecer, el ángulo, y si pulsamos aquí el toque para ver las ubicaciones del hoy, día 5 del 5, nos dirá, si no hemos estado en esa zona, pues que de descargarnos las elevaciones. Le damos a descargar, esto suele ser bastante rápido, y una vez descargada de esta zona ya no nos lo volverá a pedir. Vale, pulsamos otra vez. Aquí nos hace una advertencia, un descargo de responsabilidad, leerlo y es bastante importante, pero vamos, no voy a entrar en ello, le damos a continuar. Y como vemos nos ha devuelto 69 ubicaciones, posibles ubicaciones de disparo para el amanecer. Si quitamos zoom, vemos que aquí nos aparecen, en esta parte de aquí, nos aparecen unos pines verdes, amarillos, anaranjados. Entonces, en el momento que yo hago zoom por esta zona, y por ejemplo voy a seleccionar este aquí que está en este caminito, le pulso, automáticamente nos define el pin de cámara, y si vamos al visor VR, vamos a cambiar la focal, por ejemplo a 450. Aquí pulsamos el ángulo y le decimos que va a ser la escena. Y aquí tendríamos nuestra torre con el sol, el centro del sol alineado con la altura máxima de la torre. Como veis, es una pasada. O sea, podemos hacerlo en cualquier otra de las ubicaciones. Nos venimos por aquí, vamos a irnos un poquito más lejos. Por ejemplo, en esta de aquí. Y si pulsamos en el visor VR, aquí tendríamos eso, la torre y el sol más grande. Cuando nos hemos ido más lejos, pues un sol mayor. Déjame que vuelva a las diapositivas para mostrarte algunos de los conceptos y de los términos que tenemos que tener en cuenta. Y nada, seguimos por allí. En la demostración has visto que he utilizado la torre de cristal del complejo CTBA de aquí de Madrid. Y ese va a ser mi sujeto. O sea, la torre de cristal será mi sujeto. Pero puedes elegir cualquier edificio de tu ciudad. Normalmente suele ser un edificio alto, pero bueno, puede ser lo que tú desees. Y lo que queremos fotografiar de este sujeto lo vamos a definir como el objetivo, que en este caso pues lo ponemos en la parte superior de la torre. Ese sería mi objetivo a fotografiar. Y tenemos que tener en cuenta también la altura que tiene este objetivo respecto al suelo. Y sabiendo esto, incluso podrías quitar el edificio, porque lo que verdaderamente nos importa es la altura que defines al objetivo a fotografiar. Aquí hay otro ejemplo. Como veis, tenemos dos torres iguales, y si fotografiáramos la luna o el sol con una de ellas, pues igual el encuadre nos quedaría raro, estaría desequilibrado. Entonces, si queremos ponerlo entre medias de las dos, lo que buscaríamos es con el mapa, pues un punto intermedio en la vista aérea, un punto intermedio, le definimos la altura que queremos, en este caso la misma altura que las torres, y aquí tendríamos nuestro objetivo. En este otro ejemplo vemos un edificio de una forma bastante irregular, bastante extraña, y podríamos definir nuestro objetivo pues, en lo alto del edificio o en la parte inferior de esta antena, en cualquiera de las pasarelas,
Simplemente es cuestión de imaginar qué foto queremos y dónde queremos poner el Sol o la Luna. Lo siguiente que tenemos que saber, como os imaginaréis, pues será en qué posición queremos el Sol y la Luna respecto a nuestro objetivo. Puede ser en la parte inferior, o sea que nuestro objetivo toque la parte inferior del Sol, en el medio del Sol o en la parte superior del Sol. En las opciones inferior, pues tenemos también inferior un cuarto, inferior tres cuartos, que como veis nos da otra perspectiva, otro encuadre, en definitiva otra fotografía. Y el último parámetro a tener en cuenta es el ángulo máximo de elevación. Bien, pues aquí en este ejemplo tenemos una torre con nuestro objetivo en la parte superior de la torre y como veis un terreno bastante irregular. Si definimos nuestro disparo desde aquí, puedo dibujar una línea desde mi ojo o desde la cámara al objetivo en la parte superior y que esté esta línea alineado con el Sol. Este ángulo que nos da con la horizontal sería el ángulo de elevación. Si nos situamos más lejos, ves que el ángulo se hace menor porque para alinear la parte superior del edificio con el Sol tiene que haber bajado un poquito más y el ángulo es menor. Cuando definimos el ángulo a buscar, lo que en realidad estamos definiendo es cómo de cerca nos queremos situar de nuestro objetivo. Cuanto más cerca estemos pues en este caso del edificio, mayor será el ángulo. Y cuanto más nos alejemos, menor el ángulo. Tenemos que tener en cuenta que el sujeto, como vemos en esta diapositiva, puede estar en alto. En este caso es esta iglesia que está encima de esta colina, entonces el Sol está bastante alto. El ángulo que tenemos que definir puede ser de más de 6, que es el que viene por defecto en la aplicación, luego lo veremos. Incluso pues, podría ser 18 o 20, pero simplemente tienes que saber que si el objeto a fotografiar está en alto, ese ángulo es superior. Entonces tienes que definirlo porque si no puede que no obtengas resultados. Y finalmente vamos a ver qué significa lo del porcentaje de visibilidad del sujeto. Si nosotros nos situamos aquí, vemos que el terreno es bastante irregular, aquí hay como una pequeña colina que está bloqueando la visibilidad de la torre. Entonces la parte visible de la torre sería desde aquí hacia arriba. ¿Veis? Entonces pongamos que esta torre mide 100 metros, pues esta parte visible serían 65 metros. La altura de la parte visible es 65 metros. De la torre que mide 100, lo que vemos es el 65% de la torre. Esto es bastante importante y la mayoría de los casos querríamos tener el 100% o el 90%, pero si lo que quieres fotografiar es solo la parte superior del edificio, por ejemplo, alinear la luna con la parte superior, nos da un poco igual la parte inferior. Entonces, igual con un 15, un 20, un 30% de visibilidad nos vale para nuestra foto, para tener el encuadre deseado. Como hemos visto en la demostración anterior, de todas las diferentes posiciones que nos da para ubicar la cámara, lo importante que necesitas saber es dónde verdaderamente ponerlo, cómo filtrar esas ubicaciones. Entonces tienes que buscar ubicaciones que no tengan un edificio delante que te esté bloqueando pues, el otro edificio, que no tengan árboles, que tengamos un tiro limpio para realizar nuestras fotos. Por supuesto que puedes ir allí a hacer trabajo de campo y echar un vistazo, pero antes de eso puedes ya descartar unas cuantas simplemente mirando un mapa satélite y decidiendo qué ubicaciones son las mejores y cuál puedes descartar. Por ejemplo, puedes elegir ubicaciones cercanas a una autovía o a los alrededores de un río, porque seguramente no haya edificios altos alrededor. Puede ser una opción. Otra opción puede ser pues en el borde de un lago, de un embalse, en una bahía. Imagínate que te quieres fotografiar un edificio que está al otro lado del lago, pues seguramente no tengas ningún obstáculo que te impida verlo. También, pues eso, en un prado, en un campo de golf, una zona deportiva. Normalmente estos sitios no tienen nada que te impida ver lo que hay en el otro lado y es eso, si es un edificio, una iglesia, pues eso seguramente tengas tiro. Puedes situarte en la parte superior de un parking, de un centro comercial, en alguna terraza que puedas acceder. Son solo algunas sugerencias. Cuando miras las ubicaciones en el mapa, puedes elegir también, por ejemplo, una carretera o un camino en el que veas cómo acceder en el coche, incluso dónde dejar el coche y acercarte andando al punto de disparo.
El motivo de buscar estos lugares, sobre todo en montaña, igual no está tan transitada esa zona. Imagínate que eres el primero en descubrir ese sitio con disparo a esa torre o a ese pico de la montaña y llevarte una foto única y eso, ser el primero. Por supuesto, pues miradores, seguro que en tu zona o en la zona que vayas a visitar hay algún mirador con una buena panorámica. Y por supuesto, pues utilizar Google Earth y Google Street View para refinar aún más y hacer antes del trabajo de campo, ya descartar, como te decía, todas esas ubicaciones que ya sabemos que no van a tener tiro. Bueno, vamos a dejarnos de tanta charleta y vamos a planificar una salida de luna. Va a ser una salida de luna con el edificio que os comentaba, con la Torre de Cristal, aquí en Madrid. Y nada, vamos a pasar al móvil y seguimos desde allí. Bien, lo primero que tenemos que hacer es fijar la fecha de nuestra fotografía. En este caso va a ser la luna llena de junio de 2022. Pulsamos el día 14, el martes. Bien, picamos y volvemos al mapa. Ya en la parte inferior vemos que nos ha definido esta fecha y vamos a seleccionar el marcador. Podemos hacer como antes la búsqueda por CTBA y definir nuestro marcador. O si pulsamos, vamos a hacer un poco de zoom para ponernos por Madrid, bien. Si pulsamos aquí en el más y explorar marcadores cercanos, si tienes la función 3D de Planet, de los modelos 3D, además es mucho más precisa y te puede funcionar muy bien. Y a la hora de hacer las búsquedas va a ir perfecta. Como veis aquí hay un montón. Vamos a buscar por... Bien, ya tendremos aquí la torre de cristal. La seleccionamos. Automáticamente nos lleva a ella y lo que vamos a hacer es pinchar sobre ella y definirla como pin de escena. Si no tuviéramos los marcadores 3D, pues simplemente, como veis aquí hay otro marcador que es de los que tenía yo antes y simplemente lo dibujas con la altura y la anchura de tu torre y te puede hacer perfectamente la función. Es lo que te digo. Las funciones 3D, pues es mucho más preciso si queremos cuadrar perfecto el sol o la luna en determinado punto de la torre o de lo que sea. Si te fijas en la parte superior, te ha puesto directamente aquí la altura de la torre, la parte superior de la torre. Si no la quisiéramos en la parte superior, si pinchamos sobre él, podemos definir aquí la altura que queremos. En este caso nos vale la altura, vamos a ponerlo arriba. Y lo que queremos fotografiar, hemos dicho la salida de la luna. Vamos a ver, venir por aquí. La salida de la luna y, por ejemplo, un tercio inferior. Bien, pues cerramos. La elevación, el ángulo de elevación que habíamos hablado antes, yo por defecto lo suelo dejar en 6, pero es lo que os decía, si vuestro edificio o vuestro sujeto a fotografiar está en lo alto de una montaña, seguramente no os dé ninguna ubicación y tengáis que aumentar este ángulo de elevación. En este caso lo vamos a dejar así, vamos a buscarlas, las ubicaciones, tarda poquito y nos da un resultado de 100 ubicaciones. Quitamos zoom. Y como veis aquí en la parte de aquí vemos toda una línea de puntos verdes y algún amarillo. Vamos a hacer zoom sobre ellos. Lo que os comentaba, si eligiéramos una ubicación por aquí, aquí vemos que tenemos casas. Entonces seguramente nos tapen la visión. Lo que vamos a hacer es ir buscando pues más atrás. Aquí veis que hay como un campo con una zona de carretera. Es un camino, podríamos aparcar, incluso venir andando, parece bastante cómodo. Voy a hacer zoom en este pin, en este de aquí. Bien, aquí nos aparece el ángulo de elevación, la distancia a la que estamos, 4,5 kilómetros, y la visibilidad de la torre, 92, o sea, se vería prácticamente entera. Si nos vamos a nuestro visor VR, aquí tendríamos la foto. Como ves, nos alinea el tercio inferior con la parte superior y sería una foto que podremos cambiar el encuadre.
Una foto perfecta. Podemos ir un poquito más atrás si queremos una luna más grande. Vamos a definirla. A ver, por aquí. En este me sirve de ejemplo. Ves que este pin aparece en naranja. Si pulsamos sobre él, la visibilidad del sujeto es de un 6,3%. Para hacernos una idea, tenemos bastante tapado. Esta foto no nos valdría. Os había comentado que igual con un porcentaje bajo también nos podría valer, pero en este caso, pues no sé, igual sería un 20%, un 30%. Vamos a definir otro un poquito más atrás. Aquí es zona de... Aquí, por ejemplo, tenemos una zona urbanizada en el que seguramente podamos acceder fácil a esta zona y por estos caminos luego movernos, y vamos a definirle esta de aquí. También la visibilidad del sujeto, pues es un 97, casi un 100%. Vemos el visor. ¿Veis? Una foto bastante más, con una luna bastante más grande. Y aquí veríamos incluso las 4 torres. Esta búsqueda nos podría valer centrarnos en una de las torres para hacer nuestra composición. Imagínate que queremos la luna ahí encima. Bien, pues esta puede ser una foto. Lo que podemos hacer es volver atrás y en este pin decimos agregamos y agregamos un marcador. Va a ser un marcador de cámara, por ejemplo este de teleobjetivo. Bien, ahí tendríamos nuestro marcador. Si queremos seguir buscando, aquí tenemos bastante buena visibilidad y es lo que os decía, zonas habitadas en la que más o menos podemos acceder. Aquí tendríamos otra. Me ha gustado bastante la primera que habíamos elegido. Está por aquí un poquito más adelante. Yo creo que además bastante accesible esta de aquí. Vamos a definir también aquí otro marcador. Y ahí tendríamos. Esta foto me parece muy buena opción para salirnos también de la típica foto de la luna con las 4 torres. Si quisiéramos modificar un poco el encuadre, en esta línea que vemos aquí, nos podríamos mover, pinchamos en el pin de cámara y si lo movemos en este lado de la línea, por ejemplo aquí, y volvemos al visor, veis el encuadre cambia. Pero también sería jugar con la composición, porque esta foto puede ser bastante buena. Luego es moverse en el campo y ya sabes que contra más cerca estés del sujeto, un metro arriba o un metro abajo puede cambiar bastante la foto. Si te vas muchos kilómetros, te tendrías que desplazar varios cientos de metros para que se note diferencia. Como has visto, he seleccionado simplemente un par de puntos de disparo, pero podrías hacerlo, pues eso, todos los que quieras y acercarte a la zona. Incluso aquí podríamos hacer una búsqueda por Street View. Ahí vemos la zona y podríamos llegar a ver que tenemos visibilidad de las torres. Como veis, en la zona de disparo no es exactamente el punto estaría aquí, pero nos ha puesto esta localización que tiene Street View, y si se ve aquí, se ve aquí. Aquí estamos viendo el camino, o sea que tiro limpio tendríamos. Lo único, pues habría que ver si esta torre, que parece que aquí hay unos cables, si se nos meterían en el encuadre. Como veis, con un simple... Sí, se nos meterían bastante en el encuadre. Con una simple búsqueda en Street View vemos que no sería viable. Pues podemos descartarlo y buscar otra localización.
tenemos 100 sitios que nos ha sacado la aplicación que podemos utilizarlo. Vamos a utilizar este, a ver. Hacemos un poco de zoom. Le seleccionamos. No sé si este tendrá Street View al estar en esta zona. Sí, pues tenemos Street View. Y aquí tendríamos. Este sería otro punto de disparo. Como veis, aquí no tenemos nada que nos impida ver perfectamente las torres. Así que nada, vamos a volver. Vamos a ver el visor VR cómo quedaría. Y esta sería la foto. Una luna pequeñita, pero compositivamente bastante chula. Nada más, soy Quique Bustos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.